Jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar la clase el día de hoy del curso de Educación Cívica. Vamos a estudiar la parte complementaria y última del capítulo sobre democracia, sobre Estado y sobre instituciones del país. Esta vez vamos a ver la funcionabilidad de nuestros organismos políticos, es decir, de nuestros organismos de Estado. Le he puesto como título el Estado de Derecho, porque existen dentro de la vida de una nación, de un país, cualquiera que sea en el mundo, dos clases de Estado: el Estado de hecho y el Estado de derecho. El Estado de hecho es aquel donde el gobierno, ¿no?, que representa al Estado. Ojo, el gobierno no es el Estado. Quiero que ustedes, jóvenes, tengan pues bien esto en su mente, ¿no? El gobierno no es el Estado. El gobierno solamente es la parte representativa del Estado peruano. El Estado peruano constituye todo lo que es gobierno y sus dependencias públicas, ministerios, sectores, ONGs gubernamentales y hasta no gubernamentales subsidiadas por el Estado, etc. Entonces, el gobierno no es Estado, ¿no? Es la parte pequeña del Estado, pero el Estado es completamente grande, más grande que el gobierno. Entonces, cuando hablamos de Estado de hecho, estamos hablando de un Estado donde no existe pues una ley o un respeto a las leyes y la vida pública y política se hace de acuerdo a lo que ellos llaman el interés común, a lo que ellos llaman el bien común, ¿no?, que es un discurso pues político ya rastrillado por todos los gobiernos que han existido. El ejemplo más típico de Estado de Derecho sería el nacionalsocialismo de Hitler, ¿no?, o la dictadura fascista de Mussolini. Le preguntaron a Mussolini en alguna oportunidad sobre la filosofía del fascismo y él dijo: la filosofía del fascismo es el acto, es el hecho. O sea, con eso el fascismo carecía pues de ideología, ¿no?, carecía de un conjunto orientador de ideas que le lleve la acción o incluso respeto de la vida, solamente del hecho nada más, el actuar instintivamente como actúa un animal. Eso le llevó pues a que buscara la guerra o apoyara la guerra como única solución a sus problemas nacionales, ¿no?, y que al terminar pues lo involucró en una guerra mundial donde acabó desapareciendo por la participación en ella. Entonces, vamos a ver su contrapuesto, vamos a ver el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel que está basado ya en leyes y que máximo paradigma fundamental es el respeto al bien común, es el respeto a la persona humana. Por eso la Constitución Política del Estado, que tengo aquí en mis manos, que es la del año 1993, esta Constitución comienza con el título acerca de la persona humana y su respeto, ¿no? La persona y la sociedad, título número 1. La Constitución de 79 también comenzaba así, igualito, ¿no? Y es bueno que comience así. Otros quisieran que comience pues con una definición de lo que es el Estado peruano. Pero me parece correcto, ¿por qué? Porque la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, porque lo consagra tanto esta Constitución del 93 como la del 79. Entonces vamos a observar, jóvenes, de que este imperio de la ley, como está acá en su información, se ejerce mediante los representantes que usted ha elegido en elecciones públicas generales para que ocupen los grados de gobierno del Estado. Entonces, esos representantes van a ejercer sus cargos de acuerdo a la ley. Y la ley que les faculta a ellos, en primer lugar, actuar, se llama Constitución. No se olviden, jóvenes, que la Constitución Política del Estado peruano es la madre de todas las leyes. De aquí emanan todos los libros de derecho sobre el Estado peruano y sobre la forma de organizar la justicia, la jurisprudencia, en todas sus modalidades, civil y penal, administrativa, aduanera y constitucional, del Estado peruano y del país en su conjunto. Entonces, vamos a ver, pues, haciendo un cargo o haciendo un croquis así, a grosso modo y rápido, de lo que significa esto. Si la Constitución es la madre de todas las leyes,
penal. Y más abajo viene la conciliación. Y aquí entonces, ¿quién estará encima de la Constitución? Dirá usted, ¿no? Están los tratados internacionales, o los convenios internacionales, o las declaraciones, le llamo yo, internacionales. Por ejemplo, en el año 48 se dio la llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un tratado internacional, es un documento internacional. Vale para todas las naciones. El Perú lo adoptó en el año 50, me parece, 52, mediante un convenio llamado Pacto Colectivo, que hizo el Congreso de la República de aquel tiempo. Entonces, eso está por encima de esta Constitución. Prácticamente le ordena esta Constitución. Usted lo ha visto, ¿por qué? Porque en los cuadernos aparece en la parte final, aparece Declaración de los Derechos Humanos. Léalo, por favor, para que usted tenga alguna orientación. Un día lo vamos a ver de manera precisa, de manera concreta. Son 30 artículos. Eso está por encima de toda Constitución y la norma, por supuesto. Después viene la Constitución, los códigos civiles, el código penal y la conciliación en el caso dado. Este es un organigrama jurídico, lo que puede ser toda sociedad, de grosso modo, por si acaso, jóvenes, no está especificado. Ahora bien, vamos a ver pues que en todas estas causas, ¿no?, de justicia, va a haber el respeto absoluto e irrestricto de los derechos de la humanidad. ¿Cuál es el derecho más importante del ser humano según lo que consagra esta Constitución y lo humana, otros tratados internacionales? Es el respeto a la vida humana. Es el respeto a la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado. A el tener derecho desde que está en el vientre de la madre, ¿no?, a tener un nombre, un apellido, a tener un trabajo. Tiene derecho a tener libre tránsito por territorio de la República. Tiene libre derecho a no ser detenido. No puede ser detenido una persona, salvo el mandato de un juez o de una autoridad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que actuar de acuerdo a la ley. ¿Por qué digo esto, jóvenes? Y aquí me detengo un ratito. Tenemos que respetar las leyes, ¿no?, como se dice comúnmente. Hace semanas el Congreso de la República trató de hacer o validar una ley. Es la ley de la vacancia presidencial. La ley de la vacancia presidencial y el voto de confianza. El voto de confianza. Según la Constitución Política del Estado del año 93, el presidente de la República tiene la facultad, ojo, tiene la facultad, si quiere lo hace, si no quiere no lo hace, ¿de qué? De cerrar un Congreso de la República si éste le ha negado el voto de confianza a 2 gabinetes. Entonces, los congresistas quieren cambiar eso y por lo tanto quieren reformar la Constitución. La vacancia presidencial también viene, ¿por qué? La vacancia presidencial viene por varios motivos. Uno de ellos, traición a la patria en caso de guerra. Otro motivo en el caso de la constante incapacidad moral de un presidente de la República. Ese inciso o esa causa, ese causal de vacancia presidencial es muy subjetivo, se presta a interpretaciones. Incapacidad moral de un presidente de la República se presta a muchas cosas, por lo tanto escapa ya de los fueros del derecho y va al terreno de lo moral, va al terreno de la religión, incluso podría ser. Entonces, ¿qué sucede? Cambiar estos jóvenes no se hace de la noche a la mañana como lo han pretendido hacer. Según el artículo 206 de la Constitución Política del Estado, que usted debe leer para que usted sepa sus derechos, los derechos de millones de personas, en esta Constitución, la Constitución del año 1993, dice en el artículo 206, se lo leo a continuación: toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Ojo, mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. ¿Qué referéndum, profesor? Es el voto en el cual te dan a ti
un papel en el cual dice, ¿estás de acuerdo sí o no con esta reforma? Marca el sí o marca el no. Ese es un referéndum. También se le llama plebiscito. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué sigue el artículo 106? Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas y con una votación favorable en cada caso o en cada votación de cada legislatura superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República, ya no puede ser observada por él. Entonces, ¿qué sucede? Esa reforma de esto se tiene que hacer en 2 legislaturas ordinarias, no se ha hecho en 2 legislaturas ordinarias. Tiene que tener la mayoría, la aprobación de la mayoría de los 2/3 del número total de congresistas. ¿Cuántos votaron a favor? 72. 130. ¿Será la 2/3 mayor? No lo es. Y se tiene que hacer doble votación porque es cada una según cada legislatura. Entonces, ir en contra de este artículo constitucional, ¿qué significa, jóvenes? Significa salirse del Estado de Derecho. Y eso es un delito. Porque usted que está cometiendo, si yo soy congresista y he votado a favor de esto, 72, estos 72 congresistas que están registrados en el Congreso y sus nombres, porque han votado y todo registro en actas, el Congreso tiene actas, por si acaso, acá no hay engaños, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Ellos, ¿qué han hecho? Han cometido delito. ¿Cómo se llama ese delito? Delito contra la fe pública. En el grado o modalidad de ¿qué? De demanda competencial. ¿Qué significa demanda competencial? Significa que ellos están usurpando funciones que no les corresponden y están creando una función que tampoco les corresponde, con el objetivo pues de vacar al presidente de la República. Ese es un delito, jóvenes, porque estos 72 ya ingresaron en el fuero penal. Ya sobre ellos se aplica el fuero penal. Y en base a una denuncia constitucional y denuncia penal pueden ser sometidos a juicio. Pero como ellos se protegen y han dado leyes para protegerse ellos mismos durante el ejercicio de su cargo, después de los 5 años se verá, pues. Fíjese todo el abuso del derecho que viene por no respetar las leyes y crear una confusión en el país. Esos 72 congresistas, pues, ya tienen la sanción respectiva, al menos consta en el papel. Ese es un delito al Estado de Derecho, porque me estás cambiando la ley para tu idea. Hasta la misma presidenta del Congreso se ha metido en ese juego. ¿Qué significa eso? Que está pues asusando esas cosas, ¿no? Fíjense. Ahora, hemos hablado que en el imperio de la ley no puede haber, jóvenes, no puede haber delito, o sea, no puede haber abuso de autoridad. Jóvenes, esto sucedió el 3 de noviembre de 1991. Sucedió en Barrios Altos. 15 personas fueron asesinadas, entre ellas un niño menor, entre ellas un niño de 8 años de edad. Fueron delincuentes. La justicia estableció que fue un grupo paramilitar llamado Colina, cuyo líder se llamó Santiago Martín Rivas. Este señor sería 2 años después, le parece, condecorado por el expresidente de la República de aquel tiempo. ¿Qué le parece, señor? Si yo quiero a estas personas y si yo sé que estas personas
son responsables de delitos de lesa humanidad, como en el caso del terrorismo, tendría que ordenar su detenimiento. Detenimiento, juicio, condena y prisión. Todos estos pasos significan estar de acuerdo a la ley. Pero ¿qué hizo el gobierno de aquel tiempo? En el año 91 los mandó matar. Eso es un delito, jóvenes. Crimen de lesa humanidad. No es 2 o 3 personas, son 15. Y es delito de lesa humanidad porque hay un niño de 8 años de edad que murió con ellos. Entonces, aquí se salteó totalmente la Constitución. Es decir, pisoteó la Constitución para hacer eso. ¿Se da cuenta, joven? No se puede pisotear la ley en aras de otro bien, entre comillas, común. Esto me hace parecer al caso, si usted algún día estudia derecho, el caso Potenka. El caso Potenka sucedió en Alemania, jóvenes, en 1932. Un joven del Partido Comunista Alemán fue asesinado por un militante nazi del nacionalsocialismo. Se fue a juicio. El caso fue jurídico, duró meses. Cuando Hitler toma el poder y reordena el poder judicial alemán de aquel tiempo, el juez lo exculpó al joven nazi asesino. ¿Por qué? Disculpa del asesinato por Alemania. Porque ese joven comunista representaba un peligro para el Estado alemán. Y por eso el joven nacionalsocialista lo mató. El joven nazi lo mató. Entonces, jóvenes, ¿qué significa eso? Significa que ellos cumplieron la infame frase, pues. ¿Cuál es esa infame frase, jóvenes? El fin justifica los medios. Al amparo de esa frase, ¿cuántas cosas se han cometido? Incluida esta. Y lo saco a colación, jóvenes, porque son 30 años que ha pasado esto. Faltan otros juicios pendientes. Entonces no se puede ir en contra de las personas. Yo no puedo mandar, esterilizar a las mujeres por hacerles un favor para que no tengan más hijos. ¿Por qué? Porque va a implicar muchos riesgos. Y si implica riesgos voy a entrar a meterme en el terreno penal. Ya no va a ser civil sino penal, porque estoy por incurrirlo en delito. Actuar en el cuerpo de una persona trae consecuencias, jóvenes. ¿Quiénes firmaron eso? El ministro de Salud de aquel tiempo, el asesor presidencial, el presidente de la República, el Congreso de la República lo estudió, lo ratificó, el director provincial y regional. Eso ya es cuestión de Estado. Es una política muy riesgosa, tan riesgosa que ni siquiera ningún gobierno lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque el actuar en el cuerpo de una persona trae consecuencias, y consecuencias muy difíciles. Un profesor de colegio no puede ponerle la mano a un alumno ni a una alumna. Profesor o profesora no puede ponerle la mano, se hace merecedor de una sanción. Un gobierno no puede hacer eso. Sería pisotear la ley. En salvaguarda del bien común, así sea por el bien común, así sea por el bienestar de todos, no se puede hacer, no se puede hacer. Ese es un delito castigable con cárcel, no menor de 30 años, señor. Miren, acá hay otras instituciones que también están representadas dentro del Estado de Derecho, sobre todo en el caso del Poder Judicial. Me parece un capítulo muy interesante aquel que está hablando sobre los partidos políticos. Los partidos políticos, jóvenes, tienen una función dentro del Estado de Derecho. ¿Cuál es? El ser mediadores entre el Estado y la nación. El Estado es todo lo que constituye el gobierno y sus manifestaciones. El Ministerio de Salud ahí. Llega ahí el Estado, el Ministerio de Salud llega con su postita hasta la parte más lejana del Perú, es la presencia del Estado. Las Fuerzas Armadas controlando un lugar determinado, presencia del Estado. Entonces, ¿qué hacen los partidos? El Estado llega a la nación de esa manera. ¿Qué hacen los partidos políticos? Son mediadores. Los partidos políticos son los que van a mediar entre el Estado
y la nación. Ese ordenamiento jurídico, ese conjunto de leyes que va a normar la conducta de los gobernantes sobre los gobernados, debe estar bien mediada por los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una misión muy importante dentro del escenario de un país, porque no solamente se van a prestar elecciones para tomar el poder o recabar funciones en ella, sino también van a actuar de mediadores sociales, van a dirigir huelgas, van a dirigir paros. O sea, el gobierno tiene que sentarse con ellos también a conversar. Por eso es que usted ve en la televisión que dice el presidente de la República se reunió con los representantes de los partidos políticos, tal. ¿Por qué? Porque los partidos políticos mueven gente, y al mover gente están tratando de buscar consensos para hacer soluciones dentro de la ley pacíficas a demandas sociales. Por ejemplo, el caso de Antamina, que está ahorita, jóvenes, tiene que ser vista de todos los ángulos. No le voy a dar la razón totalmente, por decirlo así, por lo que yo veo a la gente del lugar. Tampoco le voy a dar la razón a la compañía minera. Tengo que buscar un equilibrio entre ambos. Ustedes saben, jóvenes, que ha habido gobiernos que se han creado atentados propios. Eso lo vamos a ver en un momento determinado. Son estrategias políticas. ¿Son estrategias políticas para qué? Para poder inclinar la balanza a su favor. En el año 1996, jóvenes, hubo un problema en Lima, una demanda social, la gente se movilizó, llegó hasta para ese gobierno. La policía dejó que se metiera a la plaza de armas y la policía dejó la policía que los manifestantes en la región se metieran al palacio de gobierno, jóvenes. Un momento les voy a dar la información para que lo vean en el periódico. La gente se metió al palacio de gobierno, saqueó el palacio de gobierno, año 96 o 97. Eso es una medida que hizo el gobierno de aquel tiempo como estrategia. ¿Para qué? Para inclinar la balanza a su favor bajo determinados procesos. Las empresas pueden crearse atentados hacia su propia empresa. Pueden mandar quemar un carro ellos mismos con el fin de culpar a los comuneros. Los comuneros pueden hacer algo para culpar también a la de la mina. Fíjese, piense usted bien, los juicios no se pueden dar así nomás, los juicios valorativos. ¿Se da cuenta, jóvenes? El propio, de la historia hablando, el propio Hitler fabricó atentados contra su propia persona. Por casualidad, nunca estaba él. Salía 1, 2, 3 minutos y estallaba la bomba. Esos atentados fueron fabricados por él mismo para engañar a la opinión pública y echar la culpa a los ingleses, a los rusos, a los norteamericanos. Igual pueden hacer las compañías, igual hacen los gobiernos para inclinar la balanza a su favor. Entonces, joven, seamos muy juiciosos al respecto sobre eso. Y los partidos políticos tienen una responsabilidad muy grande aquí, jóvenes, muy enorme, porque van a ser pues los conciliadores entre una sociedad, como una nación, ¿no? Un conjunto de personas y su legislación, su Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley. Eso quisiera, jóvenes, dejar bien marcado en el caso de ustedes. Ahora bien, les mando la tarea. Dentro de la tarea que usted va a hacer, que está consignada en la página número 36, usted va a contestar solamente las 2 preguntas nada más que están aquí ya. Solamente las 2 primeras preguntas que están aquí. La última pregunta, por favor, no me la conteste. Solamente las 2 primeras, la que está de azul y de rojo, esa me la contestan, por favor, ¿ya? Claro, solamente ponga lo principal, lo sustantivo, ¿ya? Dice la primera: identifica 3 casos de la realidad en donde se mantenga el Estado de Derecho y 3 en donde esto no ocurra aquí en el país, ¿no? Analiza el caso y comenta. Ahora, dice aquí, investigue sobre alguna institución de administración de justicia en tu localidad. Solamente póngalo si conoce usted el cercano, ¿no? Puede ser del Ministerio Público, del Poder Judicial, una Corte Superior de Justicia. Póngalo y diga el lugar donde está, ¿no? Nada más, joven. Eso nada más. Lo demás puede enviarlo o puede leerlo para su información. Nada más. Muchas gracias. Permiso.